El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma te glorifica en esta hora y te da toda la honra y toda la alabanza porque solamente tú la mereces. Señor, me uno en favor de aquellos que hoy quieren escuchar tu palabra. Señor, yo necesito que tú llegues con ella a sus corazones y que puedan ser sanadas todas sus heridas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el libro de Salmos 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Por qué vive asediado el hombre? Vive en medio del pecado, que deteriora cada vez su estado espiritual y lo separa de Dios. En el día de hoy hablaremos del pecado. El pecado es dañino, roba la tranquilidad, la conciencia, la paz interior y la felicidad. La idea del pecado ha ido cambiando con el tiempo, hasta el punto que muchos niegan su existencia. Esta actitud nos inquieta a recurrir a las Escrituras para apropiarnos de ese principio, según 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para todos es claro que si pecamos, estamos violando los mandamientos de Dios. Cuando hay pecado, se batalla en la mente porque somos inducidos a comportamientos violentos, injustos, lujuriosos, lascivos, intemperantes, que nos hacen pecar, y los sentimientos de culpa y remordimiento causados por el pecado perturban la mente, llevándola hasta un comportamiento autodestructivo. Cuando la mente ha sido dañada por el pecado, no funciona en forma de vida, y una persona afligida por el pecado manifiesta nerviosismo, ansiedad y depresión. Fuera de estas afecciones, el pecado cauteriza la conciencia y la debilita, porque de tanto pecar ya no reacciona contra lo malo y se insensibiliza. El persistir en el pecado termina produciendo tinieblas espirituales, y como resultado, la persona ya no ve sus errores ni acepta el mal que está ocasionando. Igualmente, no comprende las buenas enseñanzas que encuentra a su paso. Es recomendable tomar conciencia de los pecados que tengo, reconocerlos y aceptarlos antes de arrepentirse de ellos y cambiar de proceder. En caso contrario, se seguirán cometiendo más errores y convirtiéndose en esclavo de corrupción, como dice el Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. A esta condición llegan los alcohólicos y drogadictos que se hacen esclavos del vicio, porque no tienen fortaleza moral ni voluntad para romper las cadenas que los hacen prisioneros. Se afligen, sufren depresión y se odian a sí mismos,
pero nada consiguen porque su mente está dañada. Lo peor que el pecado hace en la vida del ser humano es conducirlo a la muerte irremediable. El pecado va reduciendo poco a poco la vitalidad del organismo, reduce su vigor y entusiasmo por mejorar la vida, llevando a la familia a un caos, perdiendo la noción de los ideales y metas. Por esto, no tiene deseo de superarse. Como el pecado produce un resultado tan terrible y devastador sobre el hombre, es necesario desprenderse de él lo más pronto posible. Al arrepentirse, confesar el pecado y perdonar a la persona, se queda bajo la influencia del poder divino. Deja de practicar lo malo para mantenerse en relación con Dios y obtener santidad, que no consiste en abandonar el mundo, sino en cambiarlo. La palabra del Señor nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Los animales, como seres irracionales que son, nos dan un buen ejemplo para algunas áreas de nuestra vida y que Dios les dejó por instinto. Jesús mismo dejó como ejemplo a la gallina y sus polluelos, a quienes abriga bajo sus alas, para ilustrarnos la manera en que ella tiene cuidado de ellos, así como Él tiene cuidado de todo lo que ha sido creado por Él. Y a propósito de cuidados, quiero compartir con ustedes ese mensaje que tiene que ver con el Creador y con aquel que nos pastorea, el cuidado del pastor. Ahora, ¿cuál es el cuidado que requiere todo rebaño, toda oveja? ¿Cuál es el cuidado que brinda el buen pastor? Todas estas preguntas y muchas otras que de pronto ignoras serán resueltas por la bendita y gloriosa palabra del Señor. El cuidado del pastor debe cumplir, según este salmo, algunas características muy interesantes. Una de ellas, suplir toda necesidad. Dice la Sagrada Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra debe ministrar profundamente a todo corazón sediento por cualquiera de las situaciones, por cualquiera de las aflicciones, por cualquiera de las necesidades que viene pasando. Necesidad material la suple el Señor. Aunque ahora no la veas, Dios podrá entregarte en tus manos las prendas que estás necesitando, la necesidad de la vivienda que es tan importante en el seno familiar en nuestra querida patria, el dinero que necesitas para cubrir algunas áreas que son bien importantes, pero también el Señor es nuestra provisión alimentaria. Todo esto está en la promesa del Señor, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará, pero también suplirá toda necesidad física, es decir, toda enfermedad. El Señor podrá solucionarla, porque Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. La Escritura es clara cuando dice: y por su llaga hemos sido nosotros curados. Hay necesidades físicas que necesitan ser cubiertas, y ¿quién mejor que aquel que puede pastorearte? Cristo es tu pastor. Cristo es el que tiene necesidad de sanar tu enfermedad, porque tu dolor es el dolor de nuestro Señor, pero también necesidad del alma. Y cuando hablo del alma, Él puede suplir toda necesidad que haya en ella, por problemas de pecado, por problemas de desafecto, por ese problema de resentimiento o esa raíz de amargura que te han dejado sembrada en tu corazón a muy temprana edad o en los últimos días. Aquellos mismos que han sido tus amigos, tus familiares, pueden ser las dificultades en tu alma que no te dejan respirar,
que no te dejan tener una buena relación espiritual con el Señor. ¿Y qué decir de aquellas áreas que tienen que ver con la fornicación, con el adulterio, con el enojo, con la ira, con la venganza, con la idolatría? Todo aquello es una necesidad que no ha sido suplida y que está desenfocada conforme a la palabra del Señor. Cuando Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está invitándote a que si tienes necesidad material, a que si tienes necesidad física, a que si tienes necesidad del alma, vayas a Él, porque Él es el único fuente de toda provisión. Él es Jehová Jireh, Él es el proveedor de tu vida, Él es el que tiene cuidado de todas sus ovejas. ¿Siente usted suplida toda necesidad hasta este día de parte del Señor? ¿O tiene alguna carencia en alguna de las áreas que hemos compartido? Jehová es tu pastor, nada te faltará, pero Dios tiene cuidado aún de aquellos que no tienen una relación con Él, porque todas las ovejas, todas las almas que andan en el mundo le pertenecen al Señor, y Él es extraordinario para hacer que llueva sobre buenos y malos y que salga el sol sobre justos o injustos, porque Él tiene cuidado de todas las almas. Pero el cuidado del pastor debe reunir también un segundo elemento: brindar el descanso y la calma a los sedientos. Dice la Biblia, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Él brinda el descanso y la calma a los que están sedientos, a esos que están agobiados por necesidades, que están agobiados por el pecado, que están agobiados por el problema familiar, por esa falta de relación entre padres e hijos, y por qué no por la ruptura en el diálogo entre los esposos, por aquellas desavenencias que se dan en la vida del ser humano. Dios es un ser relacional y quiere brindarte el descanso y darte la calma a la sed de tus angustias, pero Él brinda ese descanso y calma a los sedientos para que vayan a Él. La palabra de Dios es clara en el libro de Isaías capítulo 55 del 1 al 2. A todos los sedientos la invitación es clara: todas las almas, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor está haciendo una convocatoria, una invitación a todas las almas a que vayan a calmar la sed en cualquiera de las áreas por las cuales viene siendo agobiada. Él tiene aguas de manantial fluido, de manantial claro, de manantial sin turbulencia, porque en Él está la paz, está el descanso, y hay que hacerlo de manera voluntaria y no hay que invertir sino nuestro libre albedrío y una convicción de que tenemos necesidad de pastoreo, que tenemos necesidad de ir a comer de esas grosuras que Él tiene, pero que vayamos con tranquilidad, que no gastemos nuestra vida en cosas que no tienen que ver con la salvación ni con el descanso que solamente puede brindar nuestro Salvador. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para convertirse en el pastor de aquellas almas que también necesitan morir, que necesitan rendir sus vidas a Él, que tiene estos atributos tan especiales, pero también hace un llamado: oídme atentamente y comed del bien. El bien solamente está en Él como el buen pastor, y dice que si hacemos esto, nuestra alma se deleitará con grosura, es decir, se sentirá satisfecha, porque las cosas del Señor son importantes y dan satisfacción. Pero también dice el Señor en el libro de Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Es decir, que la invitación es para todos los que tienen problemas, para todos los que tienen turbación, para todos los que tienen opresión, para todos los que tengan depresión, y el descanso solamente está en el Señor. En el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 25 dice Él con una seguridad: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. ¿No te dice esto, amigo mío, que tú también estás en el plan del Señor? Juan, el discípulo amado, en el capítulo 7 versículo 37 habla del Señor para darle un realce especial en lo que Él quería para sus almas. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor se pone en pie con una característica especial que quiero que entiendas hoy, porque de pie es que nosotros tenemos que vencer, porque de pie es donde mejor se afianza la voz de aquel que hace la invitación y la alza, para que nadie tenga excusa de que no escuchó la voz del Señor. Y dice: si alguno tiene sed, como diciendo, ¿quiénes son los que no tienen sed en este mundo, en esta dificultad que puede ser el problema matrimonial, en esta dificultad que puede ser el problema económico? Si alguno tiene sed en esas áreas y en otras muchas más, venga a mí y beba. Pero también dice: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque cuando yo voy a Él y bebo, mi vida fluye de manera especial, porque ha sido calmada esa sed de mis angustias, de mis problemas, y me convierto en una solución para otros que van a mirar en mí esa solución que solamente puede dar ese pastor maravilloso que es Jesús. Ahora, ¿quiere usted ir a los brazos de Jesús para hallar el verdadero descanso para sus almas y beber de su inagotable fuente? Aquí está el Señor. Esta es su palabra y esta es su invitación. Pero el cuidado del pastor también tiene un tercer elemento: fortalecer en todo momento de aflicción. Nos dice la Biblia en el Salmo 23, versículo 3: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él es bueno, porque es fortaleza en el día de la angustia y porque conoce a los que en Él confían. Muchas almas saben que Jesús es el pastor, pero creen que no es bueno porque están viviendo momentos difíciles y creen que no hay fortaleza en el día de su angustia. Es porque no le han buscado con sinceridad de corazón, pero desconocen que Él sabe quiénes son los que ponen la mirada en Él. Por eso dice: conoce a los que en Él confían. ¿Necesita usted la fortaleza del Señor para su vida? Creo que aquí está el Señor. Él es bueno, te quiere fortalecer en medio de tus dificultades y conoce lo que estás viviendo, pero quiere conocerte como la persona de fe, como esa persona que necesita entregar los problemas y su vida al buen pastor. Y si estás en medio de la debilidad, quiero decirte que el gozo del Señor tu fortaleza es. El cuidado del pastor cumple con un cuarto aspecto: conducir a las ovejas por el único camino para llenarlas de seguridad. Nos dice la palabra: me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él conduce a las ovejas por el único camino que es Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo hace para llenarlas de seguridad, porque el camino que traza Cristo es un camino de seguridad. Cuando haya indefensión, cuando sientas que no tienes cuidado y que nadie puede defenderte, el Señor te conducirá. Y cuando tengas pánico, el Señor pondrá tranquilidad en tu vida. Aunque andes en valle de muerte, no puedes temer mal alguno, porque el Señor siempre te infundirá aliento. ¿En quién has puesto tu confianza en los últimos días? ¿Y por qué camino has venido caminando?
De la misma manera que el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. No somos animales atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios que siguen al único que puede guiarnos a los mejores lugares y por caminos seguros. Cuando permitimos que Dios nuestro pastor nos guíe, tenemos contentamiento. Cuando decidimos pecar, sin embargo, estamos decidiendo ir por nuestro propio camino y no podemos culpar a Dios por el entorno que nosotros mismos hemos creado. Nuestro pastor, Jesús de Nazaret, conoce los delicados pastos y las aguas de reposo que nos restaurarán. Él te dará alimento y también te dará agua para que reposes en el camino de las dificultades. Jesús mismo lo dijo y hoy lo está ratificando. Un aspecto más que tienes que tener en cuenta es que el cuidado del pastor honra a sus escogidos ante sus escarnecedores. Dice la Biblia en el versículo 5 del Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Honra a sus escogidos ante los que se burlan de ellos, porque son ovejas de su prado. El Salmo lo dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y los que son escogidos se convierten en ovejas de su prado. Y en el prado del pastor hay seguridad, porque el pastor, el buen pastor, la vida da por sus ovejas, pero también porque son bienaventurados los que le siguen. La palabra de Dios dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Puede ser que estés pasando burla de parte de aquellos que una vez fueron tus amigos, tus familiares, desde que hace que te convertiste a Cristo, pero el Señor te exalta en esta hora. Una pregunta: ¿te sientes honrado por Jesús cuando eres señalado por tu buen testimonio? El cuidado del pastor cumple un último aspecto: hacer el bien a sus escogidos para que estén con Él para siempre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque es una promesa para sus escogidos que estén con Él para siempre. Él lo dijo claro: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero también porque es un anhelo del buen pastor que todas sus ovejas reposen en el prado celestial, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. En conclusión, nada puede faltar a todo aquel que confía en su pastor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amigo mío, si hay alguna carencia en tu vida, sea a nivel físico, a nivel material o a nivel espiritual, Jehová te pastoreará, porque el buen pastor nada dejará de suplir a los que le siguen. Si tienes pecado en esta hora, dile al Señor: Señor, yo te pido que perdones mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa y que me inscribas en el libro de la vida. Séllame, Señor, con tu Santo Espíritu para la vida eterna y pastorea mi vida a partir de hoy. Reconozco que todas las áreas que necesitan mi vida ser suplidas, tú eres la fuente de mi provisión. Gracias, Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.